a escuchar. Por favor, se identifican porque ahí hay ahí también están los del grupo anterior, que es la mañana I. Entonces ven ustedes mañana B, y es ahí donde van a entrar, por favor, ¿ya? Entonces, este curso, este canal que se ha creado es exclusivamente para todo lo que son técnicas culinarias, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, haciendo esta breve introducción, ¿no? Tenemos que decir que esta carrera es como cualquier otra carrera. No porque sea cocina es más fácil, o esperen que no haya puntos de quiebre, o que todo vaya como si fuera una alfombra de rosas, porque no es así, ¿correcto? No es así. Como todas las carreras tiene un punto de quiebre, tiene momentos en los que me va a parecer una tortura, pues no me gusta, o creo que me equivoqué, como todas las carreras, porque absolutamente todas tienen lo mismo, pasa lo mismo, sufrimos de lo mismo. O sea, esta no es la excepción, ¿correcto? Muy bien, entonces, desde que decimos gastronomía, nosotros nos imaginamos que es solo cocina, ¿no? Nada más. Pero no funciona así, ¿correcto? O sea, gastronomía es todo, es la pastelería, es saber cocinar, es saber poner la mesa, es poder combinar un vino, lo que se le llama maridaje, poder servir una buena taza de café, poder servir un buen jugo, un buen cóctel, un buen postre, poder hacer un vínculo, una unión entre un postre y una bebida, de repente algún vino, algún licor. Eso es gastronomía. O sea, no solamente es cocinar, o saber cocinar, o tener una idea de cocinar. No, es todo. Para que yo logre obtener todo esto, entonces, ¿qué necesito? Necesito conocimientos, necesito la teoría. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo no le dedico un poco de tiempo a la teoría, si no le dedico un poco de cuidado a la teoría, entonces simplemente voy a ser un cocinero y nada más, ¿no? Y no queremos eso. O sea, yo no voy a pretender haber invertido tanto tiempo. Del dinero olvídense, chicos. Acá el asunto es tiempo. El tiempo es lo que jamás se va a recuperar. Jamás, ¿correcto? Jamás. O sea, el tiempo no se recupera y es el que pasa inexorablemente. O sea, no se detiene por nada ni por nadie. Entonces hay que rescatar eso, ¿correcto? Que eso tiene un costo, que eso sí, definitivamente, pero lo que jamás van a poder recuperar es el tiempo. O sea que, entonces, utilícenlo bien, ¿correcto? Utilícenlo bien. ¿Qué les voy a decir? Esto de la teoría es todo este mes, ¿correcto? Yo no les voy a decir, uy, no, la teoría es linda, preciosa, encantadora, es una maravilla, porque eso sería mentirles. Mi costumbre no es mentirles, ¿correcto? Entonces, ¿la teoría es un poco aburrida? Desde luego que sí, pero que la necesitamos, la necesitamos. O sea, no podemos decir nosotros, no, de ninguna manera, la teoría, no asisto, no voy, no vengo, no, porque en algún momento es todo lo que vamos a aprender en la teoría lo tenemos que volcar a la práctica. O sea, tenemos que saber si lo que dice nuestro libro, aquellos que lo han recogido y los que todavía les falta recoger, hay que hacerlo, aquello que dice mi libro, ¿se demuestra o no se demuestra en la práctica? Eso es lo que vamos a hacer, ¿correcto? Y entonces tenemos que ir llevando nuestro libro, ¿correcto? Muy bien, entonces arrancamos. Y lo primero que tenemos que arrancar es con la historia de la gastronomía. Al final nos vamos a dedicar unos minutitos al final de la clase para presentarnos, ¿no? Así como yo me he presentado al principio, ustedes se van a presentar, ¿no? Entonces al final de la clase nos vamos a tomar unos 20 minutos para esta presentación, para más o menos tener una idea de qué es lo que hacemos acá. Es lógico, es una pregunta que se cae de madura, ¿no? ¿Qué hago acá? O sea, ¿qué hago? Algunos me dirán, uy, me encanta, me fascina, no sé, ¿no? Lo que fuese. Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? O sea, ¿qué cosa los ha motivado a ustedes para elegir esta carrera? Porque todo tiene un motivo en esta vida, ¿no? O sea, nada es porque mi mamá se aburrió de cocinar y entonces me ha mandado a mí a estudiar para que yo continúe porque ella se aburrió. No creo, no
No creo que esto funcione así, ¿correcto? Entonces arrancamos. Cuando nos hablamos de historia y de evolución de la gastronomía, ¿pero qué tiene que ver la historia? Es una pregunta que de repente nos podemos hacer. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos, bueno, no nosotros, cuando hay un descubrimiento arqueológico, entran los antropólogos, ¿verdad? Entran los antropólogos y ellos, ¿qué hacen? Ellos inmediatamente dicen, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles eran las costumbres de estas personas, cómo vivían, qué comían, ¿no? ¿Qué comía esta gente? ¿Qué comían estas personas que hemos entrado a esta ciudadela, que le hemos descubierto? Esas son las preguntas de rigor que se hacen los antropólogos, que son los que entran después de que los arqueólogos han hecho el descubrimiento de tal o cual, un hallazgo histórico, ¿no? Y entonces eso es una pregunta poderosa, ¿qué comían? ¿Por qué? Porque, a ver, si yo me imagino un día sin comer, ¿puedo aguantar? Sí, 2, 3, 4 días, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Sin beber dice que no podemos pasar más de 24 horas sin tomar agua. Sin comer podemos aguantar mucho más, ¿correcto? Pero, a ver, pero mucho más, ¿cuánto? Mucho más, pues 72 horas, no más, ¿verdad? Y entonces, si yo digo, y además, ¿qué como es lo que me da la talla, la contextura corporal, la fragilidad o no de mis huesos, todo esto? Y además, cuando uno dice qué comía, tú ya puedes inmediatamente saber qué cultivaba, qué costumbres tenía. Eran pueblos de cultivos de verano, de invierno, de primavera, de otoño, ¿no? Cómo era más o menos su forma de pensar por la comida, ¿no? Entonces ya vas teniendo una idea, ¿correcto? ¿Por qué? Porque comer es costumbre, es cuestión de costumbre. Nosotros no comemos ciertas cosas no porque sean feas, que muchas veces dicen es que es feo, no, es que no tengo la costumbre de hacerlo. En la gastronomía, olvídense de es feo, olvídense del olvídense del qué horrible, olvídense de eso. Una cosa es lo que te parece a ti personalmente, ¿correcto? Si a ti personalmente no te gusta, genial, pero no puedes decir que sac, que es feo, que guac, no. ¿Por qué? Porque estás ofendiendo a la otra persona a la que sí le gusta. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tal? A mí no me gusta, ejemplo, las aceitunas. A mí me fascinan, ¿no? Pero yo por eso no voy a decir, uy, las aceitunas son lo máximo. Y hay que ponerle a todas las comidas aceitunas porque son exquisitas. No, porque hay cosas que no llevan aceituna. Y si a mí no me gustaran, yo no voy a decir, guau, qué feo. No, qué horrible, ya lo malograste. O sea, estaba muy bien antes de que le pusieras la aceituna. No, porque a la otra persona que sí le gusta, le estás diciendo que sus gustos son guau, que feo, que antes estaba muy bien y ahora lo mataste todo. No, entonces saco esas cosas, esos parámetros de mi cabeza y digo, todo es aceptable. En gastronomía tenemos que tener un criterio amplio. Todo es aceptable. Lo agridulce, lo picante con el dulce, lo salado con lo amargo, de repente una ensalada de repente de hojas muy amargas, pero ¿qué lo voy a poner? Lo voy a poner al lado de repente de un cerdo agridulce y entonces eso va a ser un maridaje perfecto. De eso se trata. Entonces yo no puedo decir, oye, qué feo esto. Claro, si me lo voy a comer puro, no es tan agradable, ¿no? Entonces tenemos que tener eso siempre en nuestra cabeza. Somos producto de nuestra cocina, nuestros consumos, nuestra forma de comer es producto de ¿qué? De la cultura. ¿Qué es cultura? Es historia. O sea, no hay forma de escapar de ella, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hablar de la gastronomía? Tenemos que hablar, pues, de lo primero que se nos ocurre en la cabeza. Cuando nosotros hablamos de gastronomía, inmediatamente, ¿qué te imaginas? Una cocina. Eso es lo que te imaginas. O sea, nadie dice gastronomía, ya una pista de baile. Nadie se imagina eso, ¿verdad? Todos decimos gastronomía, cocina. Punto. O sea, es una simbiosis perfecta. Tú le hablas a alguien de gastronomía y lo primero que va a pensar es en una cocina, ¿no? En cocinar, en hacer algo, en saber hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que hablar de qué, del primer restaurante, como hoy día lo conocemos. Entonces, ¿por qué de los restaurantes? Porque son la manifestación, la prolongación de lo que es la gastronomía. Eso es un restaurante, no podemos negarlo. Así sea la pensión de la esquina de mi casa, es la manifestación de esa señora que cocina en esa pensión, o de ese señor que cocina en esa pensión, o de esa familia que cocina en esa pensión. ¿Por qué? Porque todos ponen sus aportes, ¿no? Y obtienen, entonces, oye, no, en la esquina de mi casa es el mejor, no sé, arroz con pollo que he podido comer. Es riquísimo, ¿no? Entonces, cada vez que hacen arroz con pollo ahí en esa pensión, yo voy, porque es muy bueno.
¿Por qué? Porque lo hacen de una manera, tienen una forma, tienen una técnica, ¿correcto? Y eso es respetable. Entonces, hay una cosa que siempre, bueno, que no sé, no siempre la dice, pero hace muchos años lo escuché decir a Gastón Acurio, ¿no? Es famoso, entonces es un empresario de la gastronomía, ¿no? No les voy a decir que es el mejor cocinero del Perú porque él no cocina y todos lo sabemos, pero el hombre tiene ideas, ¿no? Y tiene ideas buenas. Y él agarra y dice, pues el problema del Perú es que se come bien desde Tumbes hasta Tacna. Y no solamente en los restaurantes, sino en cualquier casa o en cualquier quinta o en cualquier kiosquito que hay en una esquina, hay algo en ese kiosquito que es de verdad muy bueno. Y entonces no lo encuentras en ninguna otra parte del Perú, solamente en ese kiosquito. Y eso es lo que hace a la comida peruana rica y especial. Entonces, imagínense, esto es poderoso, esto no es, no, ay, así, qué emoción, lo hace bien, sí, pues, ¿y qué más? Y yo también voy allá y también lo encuentro. No, ¿por qué? Porque es la persona. ¿Y por qué es la persona? Porque la persona le imprime su manera, su forma, su detalle, su técnica, y entonces obtiene un producto que no va a haber en otro lugar. ¿No? ¿Por qué? Porque soy yo tendría que irme a otro lugar para que ese producto siga existiendo. Y aún así tengo los problemas, el clima, la temperatura, el agua, que también afectan, ¿no? Entonces, imagínense, esto es muy delicado. Entonces empezamos. El primer restaurante, como lo conocemos hoy en día, nace en París, ¿correcto? Y nace en París en 1765, ¿de la mano de quién? De Monsieur, ¿no? De Monsieur Boulanger, ¿correcto? De él nace. Él es el primero, porque hasta ese momento solamente habían posadas y tabernas, que eran lo mismo. Una posada es donde tú llegabas, tenías una habitación, y en esta tú llegabas a ver, si, para que me entiendan un poco, si yo me acuerdo de una película antigua, se me ocurre Los Tres Mosqueteros. Ellos llegaban a una posada y entonces el posadero ya sabía qué habitación les gustaba porque tenían costumbre de alojarse ahí, y inmediatamente le decía, pues me subes la comida y una botella de vino, ¿no? Y entonces él no preguntaba qué hay de comer, dónde está la carta, voy a seleccionar. No, porque ahí no se podía seleccionar nada. Si hoy día al posadero se le había ocurrido, no sé, se me ocurre, para que me entiendan, huevo frito con arroz, pues eso es lo que había, ¿correcto? Eso es lo que había. O sea, tú no podías decir, pero no le puedes poner de repente, no sé, un bistec, de repente, no sé, una milanesa o algo, o una ensalada, o no me sirvas el arroz porque no me gusta. No, no hay otra cosa, es huevo frito con arroz. O sea, acá no hay otra cosa, hay tu botella de vino y se acabó porque el agua no se tomaba. El agua era solamente para limpiar o para asearse. No se tomaba agua, el agua era muy insoluble, ¿no? Entonces no se tomaba agua, se tomaba solamente vino o cerveza, estas bebidas, ¿no? O algún tipo de licor o macerado que se hacía, ¿correcto? Entonces, si yo digo que el primer restaurante, ¿qué quiere decir? Que había una alternativa más, ¿correcto? Había otra alternativa. Entonces, Monsieur Boulanger o Monsieur Boulanger, él agarra y dice, bueno, esto es como que decir, es mi emprendimiento, ¿no? Y él entonces abre el primer restaurante en París en 1765. ¿Con qué plato lo hace? Lo hace con unas patitas de cerdo en salsa bechamel o salsa blanca que le llamamos nosotros, ¿no? O sea, imagínense, ya en 1765 la salsa bechamel ya existía, ¿no? O sea, quiere decir que si yo empiezo a estudiar, hay algunos tratados de gastronomía que dicen que la salsa existía desde 1600. Bueno, hay unos que dicen que en Italia y otros dicen que en Francia. O sea, todavía, y hay que darle crédito a los dos, y más adelante lo vamos a saber por qué, ¿ya? Más adelante ya vamos a decir por qué. O sea, por qué la chef dice que en Italia, que en Francia, y hay esta pelea, ¿no? Que todavía hasta hoy día se mantiene, ¿eh? Como que cierta pugna entre los chefs italianos y los chefs franceses. Y más adelante ya lo vamos a explicar por qué. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en 1765 ya había una alternativa. O sea, yo llego a un pueblo, ¿no? Llego a un pueblo y hay una posada donde solamente entraban varones, hay que mencionarlo. Las mujeres no podían viajar, no podían salir de su casa, solas jamás, acompañadas hay que verlo, no había que pensarlo, porque no había un sitio donde ellas pudieran dormir. Las posadas y las tabernas eran solo para varones, solo para hombres, ¿no? Entonces no podían salir de su casa ni viajar porque no tenían dónde comer ni dónde alojarse. Entonces, ese era un problema. Y entonces, finalmente, no salían. ¿De acuerdo? Entonces,
Si yo me pongo a pensar en esto, digo, oye, qué difícil, ¿no? O sea, imagínense ustedes, las chicas, que no pudieran salir a ningún sitio. Hoy, qué feo, ¿no? Misma cuarentena, chef, exacto, no poder salir a ningún sitio. ¿Por qué? Porque no había donde se alojaran, no había donde comieran. ¿Por qué? Porque los lugares que habían eran solamente aptos para varones, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces, con este nuevo emprendimiento que Monsieur Boulanger hace en 1765 en París, Francia, ¿qué hace? Le da un aire más, ¿no? O sea, llego a esta ciudad y encuentro una posada, y si la comida de la posada no me gusta, me queda la otra alternativa, que es ir a este nuevo restaurante que está abierto. ¿Por quién? Por uno de los cocineros más grandes que le cocinaba en ese momento a la realeza. O sea, él era cocinero de la realeza. ¿Cómo se le ocurre a él este emprendimiento? Es decir, si yo puedo cocinar para el rey, para el príncipe, para el conde, para el duque, ¿por qué no cocinar para la gente de a pie, para la gente normal? ¿Cuál es el problema de que ellos también pudieran comer estos platillos? Entonces él empieza a poner platos de mucha altura en este negocio. ¿Por qué? Porque la gente también quería probar, ¿no? Qué es lo que los príncipes, reyes, duques, ¿no? Comían, porque ellos no tenían acceso a esto, y entonces la gente que tenía unas monedas para poder pagar este plato lo hacía, ¿correcto? Pero se le ocurre un problema, como a todos los emprendedores, le ocurre un problema, y el problema es que lo llama la corte de Francia y le dice, señor, usted no puede vender la comida, porque usted cocina para el rey y no puede vender la comida, pero tampoco la puedo regalar. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo llaman? Porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido poner un recinto donde solamente se vendiera comida. O sea, no estamos hablando de una taberna, no estamos hablando de una posada donde había alojamiento y comida, estamos hablando solo de comida, ¿correcto? Y entonces esto dice, ¿cómo? Es un pensamiento revolucionario, pues, ¿no? Como todo, o sea, ¿quién ha marcado época, historia en alguna parte del mundo? Es aquella persona que de alguna manera pensó diferente. Y entonces esto es lo que hizo Boulanger, pensó diferente. Y entonces en Agarre les explica, perfecto, yo cocino para los reyes, duques, príncipes, y también quiero vender mi comida para la gente que la pueda pagar. Y eso no está mal. Entonces, pero usted no la puede vender. ¿Pero por qué no? Porque usted también, cuando yo le cocino al rey, él me paga por mis servicios. Esta gente es lo mismo, no es el rey, no es el duque, no es el príncipe, pero va a pagar por mis servicios. Yo voy a cocinar para esta gente por unas monedas. Bueno, logra convencer a la corte y así es que sigue adelante con este emprendimiento. Entonces, en 1765 se abre el primer restaurante, como hoy lo conocemos, o sea, con la idea de ir y escoger, ¿no? De escoger algo o de repente pedir algo que me gustaría. O sea, yo voy, no me gustan estas patitas de oveja o de cordero, ¿no? Para ubicarnos un poco más con salsa bechamel, como que no me gusta mucho. Y entonces yo le digo, señor, ¿y no me puede hacer otra cosa? De repente, pues un huevo frito con arroz. No, sí, sí puedo. O de repente, no sé, una ensalada. Y él le dice, sí, sí puedo hacerlo. Y entonces, y lo empieza a hacer, y ahí dice, pero me tiene que esperar, porque lo que está listo es esto, pero sí le puedo preparar toda la otra cosa. Eso es un restaurante, ¿no? Como lo imaginamos hoy día. Nadie concibe la idea de, imagínense, ¿no? Si yo cierro mis ojos y retrocedo hasta el 1700, y yo digo, voy a un hotel, y en el hotel llego y me dicen, ya esta es su habitación, y acá tiene, usted solamente puede tomar, no sé, se me ocurre, agua con gas, acá tiene. Y además de comida, usted tiene acá, no sé, se me ocurre una hamburguesa al plato. Oiga, señorita, yo quiero comer una ensalada con pollo. No, señora, hay hamburguesa al plato y agua embotellada, no hay más. O sea, tú no concibes eso, ¿no? Si tú vas a un restaurante, a un hotel que tiene restaurante, tú concibes ir y poder elegir de la carta que quieres comer, ¿correcto? Entonces, eso es. Hasta ese momento nadie concebía eso. Y a él se le ocurre, ¿no? La primera idea y lo logra y lo hace. Y entonces este emprendimiento empieza en 1765. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La Revolución Francesa tuvo un efecto muy fuerte, ¿correcto? Muy fuerte. No solamente en Francia, tuvo un gran impacto en el mundo entero, ¿correcto? En el mundo entero. O sea, la Revolución impactó a todo el mundo, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasa? Empezaron a ver otro tipo de restaurantes, del tipo que ya había iniciado Boulanger. ¿Por qué? Porque ya no había realeza a quien le cocinaban. Empezaron a abrir un montón de sitios, de lugares donde los chefs
que eran de la condesa, de la reina, de la princesa, de la duquesa, porque acordémonos, Francia es la cuna de la realeza europea, ¿no es cierto? Y entonces habían pues montones de gente con muchos títulos, varones, duques, príncipes, princesas, reyes y todo lo que nos imaginamos en una monarquía. Y entonces cada uno tenía su cocinero, ¿no? ¿Qué le cocinaba? ¿Qué le preparaba? ¿Qué le hacía? ¿Por qué? Porque cuando ellos daban sus grandes fiestas tenían que lucirse, tenían que hacer cosas distintas, entraban en competencia, ¿no? Si el príncipe hizo tal cosa o la duquesa hizo tal cosa, entonces la archiduquesa o la baronesa o el título nobiliario que tuviera, entonces él tenía que mejorarlo. Y su cocinero era el que se encargaba de hacer esto, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos acordamos de estas épocas por historia, ¿no? Y por algunas películas que se han visto, entonces las fiestas eran pues inmensas, eran increíbles, ¿no? O sea, con mucha gala, con mucha comida, con mucha presencia, todo era un derroche de... ¿Por qué? Porque era quien hacía la mejor fiesta, era el que tenía pues más dinero, el que estaba mejor, el que tenía nuevos aires, para decirle de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces de eso se trataba. Cuando empieza esto de la Revolución Francesa, ya no tenían los cocineros a quien cocinarle. Y entonces empezaron a abrir un montón de restaurantes parecidos al de Boulanger para poder tener dinero, porque de qué iban a vivir, ¿correcto? Ya no había el rey, la reina, o el príncipe, la baronesa, que les pagara, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta esto. Con el paso de los años, este tipo de establecimientos fueron un montón, ¿correcto? Y además fueron refinando sus gustos, o sea, ya no era solamente una habitación con una mesa y la cocina y nada más, ya iban haciendo cada vez un poco más de esfuerzo. ¿Por qué? Por mejorar, ¿correcto? Y entonces, de alguna manera, ahí nacen las versiones de un tenedor, 2, 3, 4 y hasta 5 tenedores, ¿no? Que tenemos hoy en día, que lo conocemos. ¿Y qué es los tenedores de un restaurante? Es que es la calidad del servicio que tú puedes ofrecer al cliente, ¿no? Y entonces de ahí que hay restaurantes que tienen, oye, yo te voy a servir la comida en platos con filos de plata, y los cubiertos que vas a conocer son de plata, y la copa donde vas a tomar tu vino es pues de cristal, del más puro que hay en el mundo, y eso tiene un precio, ¿no? Y comer ahí con esa vajilla y esa comida que se supone que es el top, entonces tiene un precio, ¿no? Entonces de ahí vemos todo esto que de alguna manera hoy en día se está viendo a nivel mundial, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que vemos esto, ¿qué pasa? La cocina, hasta ese momento, ¿no? A ver, discúlpenme por favor, un poquito de líquido. Listo. La cocina, que hasta ese momento había sido drástica, ¿no? Había sido muy, 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 ¿qué quiere decir con drástica? Si yo, a ver, nos imaginamos, si yo necesito, ¿no? Que en un restaurante alguien prepare un caldo de gallina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que alguien prepare un caldo de gallina? ¿Cuánto tiempo voy a tardarme en hacerlo? O sea, empezando desde cero. Voy a tardar por lo menos 2 horas, ¿no? Una gallina demora más o menos como 50 minutos en estar blandita, porque la gallina es súper dura. Entonces, imagínense, te tenía que esperar para un caldo de gallina de pedido especial, o sea, cuando yo iba al restaurante y no había la comida que habían preparado, los 3, 4, 5, 6 platos que habían preparado no me gustaban, yo quería algo especial y pedía un caldo de gallina, tenía que esperar 2 horas, ¿correcto? Entonces, 2 horas, entonces voy a hacer mis cosas y regreso, ¿no? Para luego servirme el caldo de gallina que yo había pedido que se prepare, ¿correcto? Así era. No, o sea, a nadie se le ocurría tener un mise en place, o tener avanzado, o tener a medio hacer el caldo de gallina y luego completarlo, y entonces ahí solamente me demoro un ratito y punto. No, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Con el paso de los años, este tipo de restaurantes, hemos dicho que empiezan a producirse, y sale a la palestra de todo esto, ¿sale quién? Sale Antoine Carême, ¿correcto? ¿Y qué hace este señor? ¿Por qué es importante Antoine Carême? Antoine Carême es importante, ¿por qué? Porque él dice, ya, un ratito, una persona está bien, puede esperar 2 horas para comer algo. Bueno, si quiere comer eso y no hay, tiene que esperar.
Pero él dice un ratito, ¿y por qué no hacemos qué? ¿Por qué no hacemos un trabajo de qué? Un trabajo de hacer qué, de hacer una receta a la minuta, correcto. O sea, que esto esté de alguna manera más o menos listo, ¿no? Más o menos listo. Y para que esto pase, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar ¿qué? Brigadas en la cocina, ¿no? Eso. ¿Qué es una brigada de cocina? O sea, imagínense, son 4 cocineros, uno se va a encargar de la sopa, otro del plato de fondo, otro de los postres, y otro se va a encargar, se me ocurre, de las entradas. Entonces tengo distribuido mis 4 roles. Por eso, porque es lo que voy a servir. O sea, puedo servir una sopa, puedo servir un plato de fondo, voy a servir un postre y voy a servir una entrada, ¿no es cierto? O sea, así es mi menú. Entonces voy a hacer que cada persona se encargue de esto. Eso es una brigada de cocina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con una brigada? Se acelera el trabajo. ¿Por qué? Porque el 1 se va a dedicar solo a la sopa, el 2 se va a dedicar solo al fondo, el 3 se va a dedicar solo al postre y el 4 se va a dedicar a la entrada, ¿no? Entonces, está resuelto. ¿Por qué? Porque se supone que cada uno se va a dedicar a una sola cosa. No es como antes que eran multitareas, ¿no? Obviamente, hoy día los cocineros somos multitareas, sabes que tenemos que controlar 4, 5, 6 hornillas a la vez, pero somos 3, 4 personas en la cocina, ¿verdad? Entonces, normalmente, pero tenemos que controlar eso, o sea, tenemos que estar pensando en todo, concentrados, ¿no? Imagínense una sola persona haciendo un caldo de gallina, se demora y encima tiene que hacer, y encima, o sea, a ver, cierro mis ojos un ratito y digo, ya me han pedido un caldo de gallina, me voy a demorar 2 horas, perfecto. Lo voy a poner en la olla express, perfecto, lo pones en la olla, hoy día, ¿no? Moderno, algo el tiempo moderno, lo pongo en la olla express y que se cocine la gallina, perfecto. Pero eso es la cocina, tengo que cocinar la gallina. 1. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Oye, vienen y me piden el plato que sí está hecho y tengo que servirlo, y entonces tengo que empezar. Y eso son multitareas. Pero si yo tengo una persona dedicada a cada cosa, ya hizo la sopa del menú, esta persona va a preparar el caldo de gallina especial que han pedido. Entonces tiene ahí su dedicación. Si alguien viene y pide que le sirvan la sopa del menú, pues deja un ratito esa tarea y va a servir la sopa y la va a entregar para que el mozo la lleve. Entonces esa persona se dedica a las sopas. ¿Acelera el trabajo? Desde luego que sí. ¿Acorta el tiempo? Desde luego que sí. Entonces Santorín Karen establece en las cocinas que el trabajo por brigadas, o sea, el trabajo sectorizado, el trabajo bien llevado, el trabajo organizado, ¿correcto? Eso es lo que hace Santorín Karen, ¿no? El trabajo por brigadas, ¿de acuerdo? Por brigadas. Entonces, ¿por qué por brigadas? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la Revolución Francesa había revolucionado todo el aparato productivo de la gastronomía o alrededor de la gastronomía. Y entonces, si había un montón de restaurantes, había un montón de sitios donde vendían la comida, habían algunas posadas que habían puesto una cocina en su posada, o sea, con elección, porque imagínense, ya yo vengo y solamente te voy a contratar la habitación para descansar, pero y la comida no la quiero, porque la comida yo la voy a ir a comer a otro lado porque tu comida no me gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué decían los posaderos? Oye, no, estoy perdiendo dinero, entonces tengo que incursionar en esto de también tener una cocina. Y entonces eso se convertía un poco probable poder llevar a cabo el posadero solo, poder llevar a cabo lo que se hacía en un restaurante, porque en un restaurante estaba una persona especializada, el posadero no tenía mayor especialización, entonces ahí empezaban los problemas. Y entonces Santorín Karen dice, para que esto se pueda reproducir, contrata gente, pues, ¿no? Que te ayude en la cocina. Y ahí nace el trabajo por brigadas, ¿ya? Por brigadas, ¿de acuerdo? Ok, entonces fue quien, Santorín Karen, ¿correcto? Que establece el trabajo por brigadas. Entonces, hasta ese momento, ¿no? La cocina era la gran cuisine, ¿no es cierto? Era la gran cuisine, esa era la cocina. Hasta ese momento así se llamaba, ¿no? La gran cuisine. Entonces dice aquí, vamos más adelante y decimos, ¿no? Que también se crean hoteles, ¿no? Con servicios exquisitos de primera, ¿no? Y César Ritz fue el padre de la hotelería como hoy día la conocemos. ¿Y qué hizo César Ritz para convertirse en el padre de la hotelería? Puso un hotel
No, puso un hotel y le añadió servicio a la habitación. Y eso lo convierte hoy en día en el padre de la hotelería a nivel mundial, o sea, quien le da esto de cómo se atiende a un cliente, cuál es el servicio, cuáles son las necesidades que hay que cubrir en un hotel para el cliente, fue César Riz quien lo piensa, ¿correcto? Por eso está considerado el padre de la hotelería. Es el primero en que se le ocurre poner un baño dentro de la habitación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque era pues, ante ese momento nadie concebía eso, a él se le ocurre. Decir, oye, cada persona quiere tener su propio baño, solo para él, que sea exclusivo. Y es a César Ritz a que se le ocurre esta idea. Y se le conoce como el padre de la hotelería, ¿no? Entonces ahí es el primero en dar servicio, el primero en dar en comodidad, el primero en pensar que no solamente quería a la gente ir a dormir ahí, sino que quería bañarse, que quería tener de repente, tener la opción de pedir de repente una bebida caliente en la noche y que alguien se la trajera, cosas que no pasaban hasta ese momento, ¿correcto? Entonces es ahí que César Ritz hace esto del primer hotel que se llamó el Hotel Savoy, ¿no? ¿Y dónde se abrió? Se abre en Londres, ¿no? ¿Qué es Londres? Es Inglaterra, ¿correcto? Entonces imagínense, ahí hace César Ritz su primer emprendimiento, ¿no? De un hotel que tuviera, y aparte de que este hotel tuviera un baño propio en cada habitación, que hubiera servicio, que fuera elegante, que fuera limpio, también se le ocurre poner una cocina donde la gente podía ir al hotel y decir, bueno, quiero comer, quiero comer tal cosa, ¿no? Se me antoja comer en mi habitación tal platillo. Entonces lo preparaban y se lo llevaban. Y eso era, pues, ya no, ¿no? El je ne sais quoi de lo que era la atención al cliente, ¿correcto? O sea, era lo máximo en ese momento, era, como dicen ustedes, la cereza del postre, ¿no? Eso era, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido. ¿Y quién maneja esa cocina en el hotel, de Savoy, en Londres, ¿no? Que lo puso César Ritz, lo maneja Auguste Escoffier, ¿correcto? Entonces, George Auguste Escoffier, él maneja el restaurante ahí, ¿no? En el Savoy, ¿correcto? O sea, era un hotel con restaurante. Era algo que hasta ese momento no, a nadie se le había ocurrido, a nadie, a nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Él es el que toma el modelo de Antoine Carême de preparar las cosas, lo toma como para qué, lo toma para que en el hotel se desempeñe. Y él es el que bautiza, o sea, a Antoine Carême se le ocurre, ¿correcto? Se le ocurre esto. Y él, ¿y quién es? Es Auguste Escoffier quien lo pone en práctica en un hotel grande, en un hotel de lujo, lo pone en práctica, el trabajo por brigadas, él lo pone en práctica, ¿correcto? El trabajo por brigadas, ¿no? Y además la simplificación de la cocina, que es el trabajo que tener listas las preparaciones. O sea, Auguste Escoffier dice, ya, muy bien, vamos a trabajar con las brigadas que Antoine Carême ha dicho que funcionan. Yo voy a demostrar que así es, yo voy a demostrar que efectivamente así es. ¿Listo? Y entonces él agarra y dice, muy bien, lo vamos a demostrar. Y aparte de eso, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer la comida a la minuta, o sea, vamos a tener algunas preparaciones avanzadas. Quiere decir esto, que hasta este momento, ¿no? Pasa que hasta este momento nosotros habíamos dicho que tenemos que esperar 2 horas para comer un caldo de gallina, ¿no? ¿Qué pasa si yo sé que me van a venir a pedir caldo de gallina porque es que lo hago rico, que me gusta mucho? Entonces, ¿qué voy a avanzar en mi mise en place, ¿no? Que ahorita más adelante, de repente hoy o mañana, vamos a saber qué cosa es un mise en place. ¿Qué voy a requerir? Tener la gallina hervida, pues, chef, porque si no está la gallina hervida, estoy frita, no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Cocino a la gallina, la tengo lista, ¿no? La tengo lista la gallina, la tengo cocida. Si alguien viene y me pide caldo de gallina, entonces voy a sacar
una porción de caldo, una pieza de gallina, y de repente ahí voy a empezar a hacer que, ya, no sé, de repente pongo el arroz, que me demora 10 minutos en estar listo, le voy a poner una papa amarilla que me demoran 7, 8 minutos en estar lista, y ya tengo mi caldo de gallina, ¿no? Y lo voy a, y de repente, no, pero no lo quieren con papa, lo quieren con pasta. Muy bien, tengo 12 minutos para cocinar la pasta. Entonces la gente ya no va a esperar las 2 horas hasta que hierva la gallina y todo, porque yo ya avancé en mi trabajo, avancé en mi trabajo de brigada, y además hice que la receta estuviera lista a la minuta, al minuto, al momento, que el cliente solamente puede esperar entre 10 y 15 minutos para que esto esté listo. ¿Correcto? Entonces de eso se trata. Yo no puedo agarrar y decirle, ya muy bien, sí, yo soy, mi caldo de gallina es lo máximo, es buenazo, pero tienes que esperar 2 horas, pues, ¿tú vas a esperar 2 horas? No, ¿verdad? Nadie concibe hoy en día esperar 2 horas por una comida. En ese momento de repente era lo más normal, ¿no? Pero hoy en día no. Y entonces ese servicio de tener un buen servicio, trabajar rápido, de trabajar ordenado, y encima de tener el servicio, la comida casi lista para que la gente no espere mucho, eso revoluciona todo el mundo de la gastronomía. Empieza Antoine Carême, continúa Auguste Escoffier, ¿no? George Auguste Escoffier, y así va la cocina avanzando. ¿Correcto? Entonces empezamos. El primero en revolucionar el mundo de la cocina, Monsieur Boulanger, ¿con qué? Cuando se le ocurre poner un restaurante. El segundo, Antoine Carême, cuando se le ocurre que hay que trabajar en orden en la cocina, que hay que ordenarla. ¿Para qué? Para que pueda fluir más rápido. ¿Quién lo pone en práctica? En uno de los primeros hoteles que se pone, que es el Savoy en Londres, lo pone en práctica, ¿quién? George Auguste Escoffier. Él lo pone en práctica, ¿correcto? Él dice, sí, sí funciona, y hace que funcione, ¿no? Entonces empieza. Entonces ahí se vuelve a revolucionar toda la cocina. Hemos dicho que la cocina de Monsieur Boulanger, ¿no? Se llamaba la classique cuisine, ¿correcto? O sea, la cocina clásica, ¿de acuerdo? La cocina clásica. Cuando entra a la palestra, cuando sale a la palestra Antoine Carême y dice, ¿no? Oye, esto se puede mejorar de esta manera, se hace que la grande cuisine, ¿correcto? O sea, ya pasamos de la classique cuisine, de la cocina clásica, a la grande cuisine, ¿no? A la cocina grande, a la gran cocina, ¿correcto? A la cocina espectacular, quiere decir, ¿no? Entonces, espectacular quiere decir que necesito mano de obra, yo solo no voy a poder hacerlo. Entonces ahí entra en juego esto de las brigadas, ¿no? Y además de tener las cosas casi listas, casi preparadas. Y Auguste Escoffier lo pone de manifiesto. Él dice, sí, sí se puede lograr, sí se hace. O sea, lo que él ha dicho es cierto, sí se puede. Y él lo pone de manifiesto en uno de los hoteles más grandes y lujosos de la historia, ¿no? Que es el Savoy, que se abre en Londres, ¿correcto? Y ahí instaura que el trabajo de brigadas y además la simplificación, ¿no? Y ahí sale la transformación de ¿qué? De la cocina clásica, ¿correcto? O sea, la cocina clásica. Entonces, miren la evolución, ¿no? Si yo me pongo a pensar, y si alguno de ustedes curiosea en el internet, van a darse cuenta, entonces vamos de la mano. En qué etapa entra cada uno y revoluciona el mundo de la cocina. Y es por esta razón que hoy día los estamos mencionando, ¿no? Hoy día los estamos mencionando. Entonces es la primera, ¿no? La cocina de autor, vamos a decirle, ¿no? La classique cuisine, ¿correcto? Es esta cocina clásica donde tú no te podías desviar, donde tú tenías que hacer paso por paso para preparar este plato, ¿de acuerdo? Para prepararlo. Luego la cocina dice, no, pero no puede ser así, entonces, ¿qué ponemos? Le ponemos la grande cuisine, ¿no? La nouvelle cuisine, ¿no? Que es lo que estamos viviendo hoy en día, que es la nueva cocina, la cocina nueva, la cocina de hoy día, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya hemos terminado, más o menos estamos entendiendo esto de la cocina, ¿no? Sí, chef, o sea, ya más o menos entiendo que hay etapas en la cocina, etapas en la gastronomía, ¿correcto? Entonces, el siguiente gran cambio ocurre ¿dónde? Obviamente en la cocina francesa, ¿no? Y mundial, además, y ocurre de manera de quién, de Fernand Point, ¿no? Fernand Point, ¿quién es? Es un chef, ¿no? Que nace en 1897 y muere en 1955, y él va más allá, y dice, un ratito, hasta ese momento, la classique cuisine, la cocina, ¿no? Decía, tienes que hacer salsa bechamel, estos son los pasos para hacer salsa bechamel. Si tú cambias alguno de los pasos,
o alteras alguno de los insumos, ya no estás haciendo salsa bechamel. Oye, pero yo le pongo, no sé, se me ocurre, una hojita de laurel y sale buenaza, me gusta, me encanta. Sí, pero eso no es salsa bechamel. Así no es, así no funciona. Uy, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? No sé, pero no estás haciendo salsa bechamel, ¿no? Entonces, tenías que seguir la receta paso a paso, o sea, tenías que seguir, no podías variar nada, no podías cambiar nada. No existía la cocina de autor, no existía la cocina creativa. Hasta ese momento la cocina era esta y tú tenías que hacerlo igual, ¿no? Y entonces Fernand Point, ¿no? Sale a la palestra y dice, un ratito, ¿por qué tenemos que hacerlo igual si podemos cambiar algunos insumos? Porque mejoran la receta, porque la hacen más agradable, porque la hacen más rica. Y entonces hay que cambiarlo, ¿no? Y él agarra y dice, uy, y entonces hay gente que dice, no, de ninguna manera. Y él es el que acuña el término al estilo del chef. Entonces, gracias a Fernand Point, ¿no? Él acuña este término. ¿Qué quiere decir al estilo del chef? Lo que le sale mejor al chef. Tú podías ser un cocinero. Entonces, ya, pero chef, se supone que hemos aprendido todo. Sí, se supone que hemos aprendido todo. Pero ¿qué pasa si aprendiendo ese todo, ¿no? Resulta que tú, oye, pero no, yo puedo saber hacer de todo, pero a mí, ¿sabes qué se me da? Y me encanta y me sale buenazo, me sale, no sé, se me ocurre, a ver, el asado, un asado a la olla, me sale espectacular, mi mamá ni mi abuela, nadie lo hace como yo lo hago. Esa es tu especialidad. Entonces, si tú quieres cocinar algo que realmente sea fantástico, ¿qué vas a cocinar? Asado a la olla, pues, ¿no? Porque te sale espectacular. No me sale muy bien, no sé, se me ocurre, el lomo saltado. No me sale muy bien, pero lo voy a cocinar porque me lo han pedido. No, no, porque no me sale bien, yo no quiero cocinar eso porque me van a criticar. Es lógico. Y entonces Fernand Point dice, hay que respetar el estilo del chef. ¿Eso de alguna manera hizo mucho bien? Desde luego que sí, pero también hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque hay cosas que, o sea, no sé, ponerle queso parmesano a un ceviche, no te pases, ¿no? O sea, se sabe de memoria que los lácteos no van ni con los ácidos y menos con los pescados ni mariscos. Y entonces ponerle queso parmesano a un ceviche como que no va, ¿no? Y entonces, pero hoy en día cometen esos atrocinios. ¿Por qué? Porque se respeta, pues, a este chef que se le ocurrió, le encanta, le fascina, ¿no? Y entonces lo va a hacer, ¿listo? Pero no es esa, pues, o sea, no es por ahí la opción, ¿correcto? Pero se respeta, si lo hace, si le gusta, y hay gente a la que de repente le guste, genial, ¿no? Eso lo provocó este movimiento, esta vorágine de movimiento, lo provoca, ¿quién? Fernand Point. ¿Listo? Entonces, Fernand Point toma la posta de Auguste Escoffier, ¿no? Y revoluciona el pensamiento. Ustedes se dan cuenta, cada uno ha ido tomando, ¿no? Por ejemplo, empezó Monsieur Boulanger, toma, ¿quién? Antoine Carême, luego George Auguste Escoffier, luego de George Auguste Escoffier viene Fernand Point, y cada uno va agregándole algo más a la cocina. Y Fernand Point es el autor de la Nouvelle Cuisine, o sea, de la nueva cocina, la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, imagínense, ahora hay una gran cantidad de chefs influenciados por Point, ¿no? Que surgen alrededor de la Nouvelle Cuisine, encabezados obviamente por ¿quién? ¿Quién es el que le sigue a Fernand Point? Le sigue Paul Bocuse, ¿no? Ya ha fallecido ya, pero él también entra y revoluciona esto de la cocina. Después está Alan Chappell, Jean-Pierre Trogus, François Bisset. Estos son los máximos exponentes de la Nouvelle Cuisine, o sea, de la nueva cocina, de la cocina que se instaura después de todo el movimiento que hay en Francia por esto de la cocina. Hoy en día la globalización ha generado pues que se dé la vuelta al mundo, platos increíbles que jamás en la vida hubiéramos concebido que algún día los comeríamos, pues hoy en día se comen sin ningún problema, ¿no? Tenemos restaurantes con comida tailandesa, con comida hindú, con comida, no sé, centroamericana de repente, comida japonesa, comida china, comida coreana, ¿no? Y tenemos ahí, y ahí vemos cada uno cómo va aportando su forma, su manera, y si nosotros vamos estudiando cada una de las cocinas, más adelante nos vamos a dar cuenta que cada una que tiene algo que la vincula, ¿no? Con alguna otra cocina. ¿Por qué? Porque todo en el mundo, todo de alguna manera, o sea, la globalización no es una cosa que va a suceder solo ahora, ¿no?
No, las anteriores, nuestras culturas ancestrales, de alguna manera también se comunicaban, más lentamente, pero se comunicaban. Y entonces hay algunas teorías que dicen que hay algunas técnicas que los incas compartieron con los mayas, por ejemplo, ¿no? Con las culturas mesoamericanas, así se les denomina. Y entonces hay algunas cosas que se parecen, no son iguales, no son similares, pero se parecen, ¿correcto? Muy bien, entonces eso. Ahora, yo les mencioné inicialmente de que hay una pugna entre los italianos y los franceses. ¿Por qué? Les voy a comentar esto, que no está en el libro, pero que es parte de la historia para poder entender esto, ¿no? Resulta que Catalina de Médicis, más o menos en el 1800, ¿no? Mm, Agarre y se casa con quién? Se casa con Luis XVI. Hay algunas literaturas que dicen que fue con Luis XIV. Entonces, no sé si no se ponen de acuerdo o son dos Catalinas, no estoy muy segura de eso, creo que no, fue una sola Catalina de Médicis, y se casa, en algunas literaturas dice con Luis XVI, en otras dice con Luis XIV, ¿correcto? Luis era pues un nombre muy aristocrático en Francia, ¿no? Y entonces se casa con este rey, y cuando ella viene a su boda en Francia, ¿no? Viene trayendo, ¿qué? Viene trayendo toda, perdón, Catalina de Médicis más o menos en el 1600, perdón, no en el 1800, en el 1600. Y entonces viene trayendo sus cocineros, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ella venía a su boda, ella venía, había acordémonos que antes se casaba la realeza, ¿para qué? Para unificar poderes, ¿no? O sea, Italia quería tener muy buenas relaciones con Francia y querían hacerse una potencia los dos, ¿no? Y entonces se casa Luis XVI o XIV en algunas literaturas con Catalina de Médicis, ¿correcto? Entonces, cuando Catalina de Médicis, más o menos por el 1600, va a Francia para casarse, ella va llevando, ¿qué? Va llevando sus cocineros, lleva todos los cocineros, la mantelería, las copas, los platos, todo lo que se iba a poner el día de la boda, ¿no? Durante el desayuno, en el almuerzo, la cena, o sea, todo un rodaje de una película, ¿no? Era enorme la caravana de gente con la que ella viajó. Entonces, cuando llega, se encuentra pues que los franceses eran desordenados, ¿correcto? Eran desordenados. O sea, ellos les daba lo mismo desayunar yogur, cenar yogur, almorzar yogur. Nosotros sabemos hoy día que el yogur puede ser un desayuno o de repente una media mañana o una media tarde, ¿no? Hay gente, no, noche yo desayuno yogur con ensalada de frutas, sí pues, pero no es lo habitual, ¿correcto? No es lo habitual, ¿ya? Listo. Entonces, si no es lo habitual, entonces obviamente, ¿no? O sea, oye, por Dios, esto es una locura, ¿no? Entonces, lo mismo daba que comieran sopa o segundo, o de repente puras frutas, o de repente puros postres, no había una hora, ¿no? Entonces, Catalina de Médicis dice, no, esto es fatal. Hay cosas que son del desayuno, hay cosas que son de media mañana, hay cosas que son del almuerzo, hay cosas que son de media tarde y hay cosas que son de noche. No podemos tener todo mezclado. No comían con cubiertos, comían donde podían, ¿no? Se tiraban ahí en un sillón y comían lo que podían y dejaban el plato por ahí tirado, todo en un desorden. La servidumbre tenía que ir buscando los platos y acomodando y haciendo todo. ¿Por qué? Porque entonces de ahí que ustedes ven las cocinas en las películas antiguas y era toda la vida rumas de trastos cochinos, ¿no? Si toda la vida tenían que estar rescatando los platos de todo lado, entonces obviamente no les alcanzaba el tiempo para nada. Entonces esto era de alguna manera literal, ¿no? No es... Entonces, ¿qué pasa? Llegan a Francia y los franceses miran esto, ¿no? Y obviamente les gusta. Y entonces ellos empiezan a darle sus nombres en francés, ¿correcto? Y con esto de la Revolución Francesa salen los chefs franceses y llevan todos estos conocimientos que fue Catalina de Médicis quien los lleva a Francia y los empiezan a regar por todo el mundo. Y ese es el resentimiento que hay entre los italianos y los franceses, ¿no? Los italianos dicen que la bechamel es de ellos, ¿correcto? Que todas las costumbres, que todos los cortes, que todas las maneras de preparar que ellos tenían eran ellos las llevaron ellos a Francia con el matrimonio de Catalina de Médicis. Pero que los franceses se adueñaron de todo eso y no les dieron ningún crédito. Y ese es la gran discusión que hasta ahora tienen, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. Entonces eso es, ¿correcto? Entonces es una parte de la historia que tiene que ver mucho con la gastronomía. Si tú escuchas la versión de los italianos, pues están indignados.
Si escuchas la versión de los franceses, pues los italianos son unos mentirosos, ¿no? Entonces, y obviamente hasta hoy día no se ponen de acuerdo. Muy bien, entonces ya más o menos hemos hecho un recorrido así a grandes rasgos por lo que es la historia de la gastronomía. ¿A qué vamos a ingresar ahora? ¿No? Las oportunidades laborales que tiene el puesto, ¿no? En la gastronomía y en la culinaria. Entonces, si yo me pongo a pensar y digo, ¿a qué me puedo dedicar? Obviamente, puedo poner un local que sea mío y yo cocinar ahí, desde luego que sí, pero ojo al piojo, cuando yo quiero poner esto, necesito tener experiencia, ¿correcto? Entonces, la experiencia no la voy a ganar saliendo de la escuela, la experiencia la voy a ganar después de unos 10, 12 años. Y hay gente que se demora más en su emprendimiento, ¿no? El mío, les comento como anécdota, ¿no? Yo tengo, más o menos tengo una idea, tengo un esquiche que lo tengo más o menos hace unos 7 años, ¿no? Y lo estoy moldeando, lo estoy tratando de trabajar para que funcione, para que resulte como yo quiera, y ese va a ser mi emprendimiento. Entonces, cuando yo termine este ciclo de enseñar, yo me voy a dedicar a lo que hace 7 años, bueno, hace más de 7 años, pero ya decidí que así va a ser y que lo voy a hacer, fue hace 7 años, ¿no? Y entonces eso demora, no es de la noche a la mañana, entonces tienes que ir agarrando experiencia, tienes que irte preparando, tienes que ir buscando, eso es correcto. O sea, yo no puedo agarrar y decir, termino la escuela y pongo mi restaurante y bingo, la hice. No, ¿por qué? Porque lo primero, no sé cómo me va a ir, soy muy joven todavía, de repente puedo tener errores y la probabilidad de que no funcione es 50 y 50, ¿no? Como puede funcionar y maravillosamente bien, ¿correcto? Entonces de eso se trata, o sea, tenemos que ir viendo eso. Entonces, para que yo tenga realmente éxito en mi emprendimiento, debo tener experiencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo me va a dar la experiencia? Desarrollarme, pues, en otros trabajos, ¿de acuerdo? Desarrollarme en otros trabajos. Eso me va a dar experiencia, ¿ya? Eso me va a dar experiencia, ¿de acuerdo? Irme en otros trabajos. Entonces, ¿qué puedo dedicarme? No sé, a ver, como chef, me puedo dedicar al que puedo entrar de ayudante de cocina. Ojo, chicos, ojo al piojo. Ay, no, la chef hoy día nos está desinflando todos nuestros globos. Nos ha dicho que tenemos que tener experiencia, nos ha dicho que la gastronomía no solamente es cocinar, que hay otras cosas y que la teoría es importante. Ya no me gusta. Chicos, cuando te gusta algo, no todo lo que te gusta va a venir acompañado de solo lo que te gusta. Hay algunas cosas que se tienen que hacer, así no me gustan, es parte de. Y esto de la teoría es parte de. Y saberla manejar es parte, es importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, no les estoy reventando los globos, les estoy diciendo las cosas como son. O sea, de mí, chicos, nunca jamás esperen que yo les mienta. Les puedo decir las cosas de repente muy suavecito, pero se las voy a decir, ¿correcto? A ver, si yo necesito tener experiencia, voy a entrar a trabajar ya chef, entonces termino mi carrera y me voy a ir de chef, de jefe de cocina. No, la mayoría de ustedes va a entrar de steward, ¿no? Así se empieza. Y conforme, ya, hay un evento, se necesitan manos, y el chef se da cuenta que tú puedes funcionar ahí, ten la certeza absoluta de que vas a entrar a la cocina, ¿no? Y entrarás por fríos, y luego vas a ir a potajes, y luego vas a ir a calientes, y luego vas a ir a la parrilla, y poco a poco, ¿por qué? Porque todo tiene una forma, una manera, o sea, nadie va a ir aprendiendo a la noche a la mañana. La escuela te da un 30%, el 70% lo tienes que poner tú, y la experiencia que puedes adquirir, ¿de acuerdo? ¿No? Y las ganas que le vas a poner. De otra forma, te quedas como estás, ¿no? No, si no te gusta, si no te agrada, bueno, pues ya estudié esto, pero lo voy a terminar, pero no me gustó. Entonces no te vas a poner jamás a tono, pero de eso se trata, ¿de acuerdo? De eso se trata. Entonces lo primero que voy a hacer es desarrollarme de repente en un restaurante, en una cocina profesional. Quiero ir más allá, de repente, no sé, resulta que, miren, bueno, leí una vez un estudio, un comentario en una revista, era Caretas, todavía salía el tiraje de Caretas, o sea, hace bastante tiempo, donde decía pues de que el presupuesto que tenían las Fuerzas Armadas para cada uno de las personas que estaban dentro de ellas era tan grande que ellos se podían tranquilamente contratar los servicios de un chef de un cocinero profesional, para que pueda cocinarles a ellos.
Entonces, imagínense, el problema es de que, bueno, ya sabemos todos que el presupuesto se pierde en el camino, ¿no? Entonces, imagínense, si es que esto se llega a dar, entonces contratarían los servicios de un chef, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya y les cocine. Entonces la pobre tropa no tendría que comer a veces las cosas tan feitas que cuentan que comen, ¿no? Entonces se comerían mejor. Si ahora en una clínica, en un hospital, también contratarían los servicios de un chef. Está bien, no puedes comer sal, tienes que comer una comida dietética. Oye, ya sufres la enfermedad y encima vas a sufrir la comida, no te pases. Puede ser que no tenga sal, pero que esté rico, pues, ¿no? Puede ser que no tenga, que no le puedes poner ningún aderezo ni ningún perfecto, lo entendemos, es para gente que está mal, pero por Dios, que alguien ha comido la comida de un hospital, de una clínica, es fea. Comida de dieta, ¿no? Comida de dieta no es feo, es comida de dieta, no es fea, no es comida fea, ¿correcto? Ojo, hay que diferenciar. En el hospital te sirven comida fea. Ya, como no tomo azúcar, te sirven una mazamorra sin azúcar. Oye, por Dios, ¿y dónde quedó? De repente, no sé, ya no puede comer azúcar, pero de repente puede comer, no sé, algo de Splenda o de repente algo, no sé, algún sustituto del azúcar, pero no, por Dios, te dan una mazamorra que no tiene nada, o sea, ni sabor. No hay sabor a la fruta, no hay sabor a nada, es una cosa insípida. Entonces, imagínate, la persona está enferma y tiene que sufrir su comida. Entonces ya se termina de enfermar más, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, eso también podría ser un sitio donde yo me voy a desempeñar. ¿Podría desempeñarme como crítico gastronómico? Desde luego que sí, ¿no? Los críticos gastronómicos necesariamente no tienen que saber cocinar. Ayuda mucho que tú sepas cocinar, ayuda bastante que tú puedas saber cocinar, ayuda mucho, pero no es obligatorio que lo sepas, ¿correcto? Que sepas cocinar, que tengas técnica de cocina, no. Ayuda, pero no. ¿Podrías dedicarte a esto? Sí. ¿Podrías dedicarte de repente a hacer, no sé, a escribir de repente un blog en alguna revista de cocina? Desde luego que sí. Y si eres cocinero, si eres chef, bueno, chef, más adelante vamos a saber qué es exactamente, pero si eres cocinero, bingo, ya la hiciste, ¿no? Ya la hiciste, o sea, sí lo podrías hacer, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, de esto se trata. O sea, hay miles de formas en las que yo me puedo desempeñar y finalmente puedo poner un negocio que tenga que ver con la gastronomía, no necesariamente de cocina. Tu emprendimiento puede ser no necesariamente de cocina, pero algo que tenga que ver con la gastronomía. ¿Por qué? Porque tú sabes qué es lo que en una gastronomía se... O sea, por ejemplo, una venta se me ocurre, de especias, ¿no? Tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Entonces tú tienes que saber qué especie es la que más se vende, la que más se necesita, cuál es la que se usa más en la cocina, y puedes poner de repente un emprendimiento de este tipo. Y como tú sabes cocinar, sabes perfectamente bien qué comida lleva tal o cual cosa, y entonces puede ser que te vaya muy bien, ¿correcto? Entonces de eso se trata. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, ya, voy a poner esto, voy a poner lo otro, voy a hacer tal cosita. No, ¿correcto? No. Tengo primero que agarrar experiencia. ¿Dónde voy a agarrar experiencia? En trabajar con qué, con lo que he aprendido, pues, ¿no? Con lo que he aprendido, y ahí voy a agarrar experiencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego vamos a hablar de qué, del código del cocinero. Como todas las carreras, absolutamente todas, hay un código médico, hay un código del enfermero, hay un código del abogado, también hay un código del cocinero. Y la primera obligación que tiene un cocinero es que la comida sea inocua. ¿Qué quiere decir? Que no le haga daño a mi comensal. Ojo, no que no le haga nada, porque lo tiene que alimentar, lo tiene que, le tiene que volver a poner todas las energías que yo como. ¿Por qué? Porque necesito energía para desarrollar tal o cual tarea, ¿verdad? Para eso como. Por eso se llama el negocio de la restauración, del restaurar, porque restauro mis energías, ¿correcto? Y ahí viene esto de restaurante, ¿no? De restauración. Voy a comer para restaurar las energías que he empleado, ¿de acuerdo? De eso se trata. Entonces, por eso es que se llama restaurante, habla de restauración. Entonces, la primera obligación de un cocinero es que la comida sea inocua. ¿Qué quiere decir? Que no le haga daño. ¿Dónde voy a cuidar la inocuidad? Cuando ustedes, ya me imagino que algunos han tenido el curso de HACCP, de buenas prácticas, de BPMs, todo eso tiene que ver con la inocuidad del alimento. Todo eso, o sea, que apréndanlo muy bien, ¿no? Apréndanlo muy bien, porque eso tiene que ver con la inocuidad del alimento, ¿no? Las BPM son las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, ¿verdad? Entonces tengo que aprenderlas, tengo que ponerles interés, tengo que ponerles atención. ¿Para qué?
para que yo cuando entre a una cocina lo haga muy bien, ¿correcto? Lo haga muy bien. De eso se trata. Muy bien, entonces mi primera prioridad es que la comida sea inocua, la inocuidad, es eso. ¿Qué quiere decir? Que no le haga daño. No es que no le haga nada, porque si no le hace nada tampoco lo alimenta. Y entonces, ¿para qué come? Pues, ¿no? Ojo, entonces que no le haga daño, que esté la comida en su punto, o sea, que tiene que estar muy bien de sabor, que no tiene que tener ninguna contaminación, ni contaminación cruzada, ni de ningún tipo, que tiene que estar muy bien, sus términos de cocción perfectos. Eso quiere decir que es una comida inocua, que no le va a hacer ningún daño, ni por la cocción, ni porque está mal, porque no hemos empleado bien las BPMs, porque de repente no hemos cubierto, no hemos cumplido con la curva del HACCP. Todo eso lo tengo que cumplir. A eso se le denomina inocuidad. Y esa es mi primera obligación. Entonces, de ahí que tengo que aprender HACCP, tengo que aprender BPMs. ¿Por qué? Porque mi primera obligación en la cocina es que el alimento sea inocuo. ¿De acuerdo? Inocuo. Muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos un perfil, ¿no? Un perfil del chef. Hay aspectos personales, hay aspectos de las relaciones humanas y hay técnicas y experiencias. O sea, somos un todo completo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo del aspecto personal del chef, estamos hablando en los que tienen el libro, dice, ¿no? Limpieza, puntualidad, honestidad y ordenado. Ah, yo soy honesto, no me levantaría ni 10 centavos. Ojo, no estamos hablando de esa honestidad. Estamos hablando de la honestidad que dice que si yo, ¿qué pasa, no? Alguien viene y contrata mis servicios como cocinero. Perfecto. Y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas un ceviche de lenguado. Ah, ya, pero ¿cuánto cuesta el kilo de lenguado, no? Hoy día está costando como 60, 70 soles el kilo de lenguado. Muy bien. Perfecto. Uy, no, qué caro. Y entonces, si yo le voy a cobrar, si yo le voy a poner lenguado, ¿cuánto le tendría que cobrar? Si voy a utilizar como mínimo 100 gramos de pescado por plato, y si es un plato muy copioso, voy a necesitar 200 gramos, entonces yo digo, uy, si son 70 gramos y voy a utilizar 100 gramos, si son 70 soles el kilo, voy a utilizar 100 gramos, entonces tengo que cobrarle 7 soles solamente por el pescado, ¿no? Solamente por el pescado, ¿correcto? Pero ojo, tampoco es así. ¿Qué hago? Costos. Oye, el pescado cuesta 70 soles el kilo, ¿correcto? Pero el pescado se ha venido con cabeza, con cola, con piel, con escamas, con espinas, y eso hay que retirarlo, limpiarlo para poder hacer el ceviche. ¿Cuánto va a rendir? 50%. O sea, yo compro un kilo de pescado y lo único que voy a obtener son 500 gramos, ¿no? Entonces, si yo voy a obtener 500 gramos, porque la mitad de los... Es así, el rendimiento del pescado es así, por eso algunos platos con pescado son muy caros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo compro un kilo y solamente tengo 500 gramos para aprovechar. Ojo, así es, o sea, es el 50% que baja, que merma, ¿correcto? Muy bien, entonces ya no son un kilo por 70 soles, son 500 gramos por 70 soles. Si es que eso yo lo voy a transformar a que tengo que poner 100 gramos mínimo de pescado por plato, quiere decir que me va a costar 14 soles solamente 100 gramos de pescado. Entonces, si yo le voy a poner la cebolla, el limón y mi mano de obra, entonces yo voy a tener que cobrarle a este señor mínimo entre 30 a 35 soles por plato de ceviche de lenguado. Si le tienes que decir, ¿sabes qué? Eso es honestidad, ¿correcto? Decirle, sí. Ahora, si tú le vas a decir, ya no te preocupes, yo tengo que cobrar 20 soles por el plato, sí, claro, el señor que ha venido a contratarte no sabe nada de cocina y te contrata. Entonces tú le vas a decir, oye, ¿qué se llama? Voy a contratar el ceviche de lenguado. Tú dices, ya sí, te voy a cobrar 20 soles. Como él no sabe nada, se va feliz de la vida, ¿no? Y entonces cree que tú le vas a dar, pero dices, no le voy a poner lenguado, yo le voy a poner pejerrey, porque cuando se cocinan son igualitos, y no se da cuenta. Pero ¿qué pasa si él invita a un montón de gente y dentro de esa gente que invita hay gente que sí conoce muy bien el pescado lenguado y su sabor? Y tú le dices, este ceviche, uy, él dice, te voy a invitar un ceviche de lenguado, he contratado a una persona para que lo haga. Uy, la persona va feliz creyendo que va a comer ceviche de lenguado y se da con la sorpresa de que no era ceviche de lenguado. ¿Era qué? Era ceviche de pejerrey. Entonces el señor queda mal y le va a decir, oye, eso no es lenguado, tu cocinero te ha engañado, esto es pejerrey, o es otro pescado, pero no es lenguado. ¿Cómo quedas tú? Quedas muy mal. A ese tipo de honestidad nos referimos cuando decimos el cocinero debe ser honesto. No estamos diciendo que honestidad es que no te levantes 10 centavos. Eso es relativo, chicos. O sea, todos sabemos eso por nuestras casas,
¿no? Por si hemos tenido la suerte de tener unos excelentes profesores, sabemos por los profesores, por los maestros, de que no hay que levantarse ni un lápiz, ¿correcto? Eso lo sabemos. Y la mamá que nos dice, oye, tú no te puedes traer a esta casa nada que no sea tuyo. Entonces eso nos han enseñado en la casa y una buena formación, si no hemos tenido la suerte de tener un buen profesor. Pero de esa honestidad nadie duda. Estamos hablando de la honestidad que va más allá. Si yo digo que voy a poner camarones, pues tengo que poner camarones. No voy a poner langostinos, ¿correcto? Porque yo he dicho que lo voy a hacer con camarones, ¿correcto? Entonces, de eso se trata, ¿no? Honestidad. Si estoy en tiempo de veda y alguien viene y me dice, oye, yo quiero que hagas chupe de camarones, no, no se puede, estamos en tiempo de veda. Honestidad. Oye, necesito que me hagas un chupe de camarones barato. No, no lo puedo hacer porque los camarones son caros. Te haré un chupe de langostinos, ¿no? Que lo puedo cobrar más barato y, bueno, no va a tener la misma calidad, pero eso podría ser. ¿Por qué? Porque los camarones son caros, ¿no? No estamos en tiempo de camarones, los camarones son caros. Esa honestidad es la que estamos hablando. Ojo, no hablamos de la honestidad de no levantarse ni 10 centavos. Eso está descontado. No sabemos que no es legal, que no, sabemos que no es legal levantarse nada, ¿correcto? Eso lo sabemos todos. No es que recién nos hayamos enterado, lo sabemos todos. No es bueno, no es bonito. No, es un ladrón el que se levanta a 100 soles, el que se levanta a 10 centavos no es un ladrón. No, eres un ladrón igual, que te robes 1 millón o te robes 10 centavos, eres igual de ladrón. O sea, no es que cuánto te robas, es que no se debe robar, ¿correcto? Pero eso no está en discusión, chicos. Eso no está en discusión. Nosotros estamos yendo a la honestidad que va más allá de decir la verdad. De si yo le digo al Señor que le voy a poner, no sé, voy a hacer un arroz con pollo y le voy a poner arroz campero, pues yo voy y compro arroz campero, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo me he comprometido con mi cliente que ese es el arroz que le voy a poner. Si yo le digo que le voy a poner gallina, pues si voy y compro gallina. No voy a comprar esos pollitos que parecen gallinas porque los han criado con maíz en la mitad de su crianza y entonces parece gallina, ¿no? Entonces, no, yo le voy a poner gallina porque a eso me he comprometido. Esa es mi honestidad que va más allá de todo lo que sabemos que es honestidad. Ojo, ¿ya? A esa honestidad nos estamos refiriendo. Lo demás ya no tenemos ni que mencionarlo, porque eso ya lo sabemos por descontado, ¿correcto? Muy bien, puntualidad. Puntualidad no es llegar solamente a la hora, ojo, no estamos hablando de esa puntualidad, estamos hablando de esa puntualidad que dice, Señor, yo mañana a las 12 le estoy enviando el presupuesto, pues mañana a las 11:58 yo estoy enviando el presupuesto. Eso es puntualidad. No, no te preocupes, yo voy a llegar, no, yo te voy a mandar tu presupuesto mañana a las 7 de la noche, y son las 9, las 10, las 11, el hombre está que se come las uñas y tú no mandas el presupuesto. Eso no es puntualidad, ¿correcto? O sea, de eso estamos hablando. Cuando hablamos de limpieza, yo me baño todos los días. No, tu cocina impecable, tú limpio, tus uniformes, tus cocineros, tu vajilla, tus ollas, todo está desinfectado, limpio, sanitizado, tienes una cocina impecable. Esa limpieza es a la que nos estamos refiriendo, ¿de acuerdo? Y ordenado, quiere decir que no es que, no, mi cocina está ordenadísima, yo soy limpio, impecable, puntual, no. Ordenado, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una esposa y me divorcio de ella y tengo hijos, tengo que pasar una pensión alimentaria. ¿Qué tiene que ver eso, chef? Bingo, chicos, les cuento que las grandes empresas no contratan si tú tienes algún problema legal. Y si es juicio de alimentos, fuiste. Ese orden nos estamos refiriendo. Ordenado, mi vida tiene que ser ordenada. O sea, yo no puedo ser ordenado, lindo, precioso, pero mi vida es un caos. No funcionan así las cosas. Entonces eso es el perfil del chef. Oye, no, pues se está metiendo con mi vida personal, pero eres tú, ¿no? Eres tú. En algún momento esa persona con la que te separaste, si tienes hijos, se va a molestar, se va a amargar, te va a ir a buscar tu trabajo y va a hablar con tu jefe y le va a decir que tú no cumples y te va a terminar votando irremediablemente. Entonces, mejor las cosas en orden. A ese orden nos estamos refiriendo. Ojo, no es al orden que yo soy ordenado, limpio, no. Todo. Entonces dice, quien es ordenado en su vida personal es ordenado en su trabajo. Quien es limpio en su vida personal es limpio en su trabajo. A eso se refieren, chicos. Ojo, ojo. Tener mucho cuidado con eso, ¿ya? O sea, no es solamente ya yo soy limpio, impecable, pulcro, me baño todos los días. No es solamente eso.
¿correcto? Muy bien, de las relaciones humanas, ¿dónde mando? Ojo, ¿dónde mando quiere decir que yo voy a lograr que ustedes, que son mi brigada, hagan lo que yo requiero que hagan, ¿correcto? Eso es donde mando. Donde mando no es venir y decirles una sarta de groserías, insultarlos y decirles, no. Llega un momento en la cocina, si alguno ha tenido experiencia, de que el chef se pone de tan mal genio que empieza, ya, qué cosas se creen, tales cuales, X, Y, Z, y les nombra a toda su generación, ¿no? De lo que van a morirse y todo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que de verdad la situación es pues terrible, porque tengo ahí 300 personas que quieren comer y el chef es la cabeza de esto, ¿no? Entonces, obviamente es una presión muy grande. Pero eso es en el momento del trabajo. Luego el chef dirá, bueno, sí, lo salió muy bien, hemos hecho esto, hemos hecho tal otra cosa, hemos coordinado de esta manera, ¿no? En el momento de la presión, de repente pueden ocurrir estas situaciones, pero no va a ser el tiempo completo que el chef va a venir a decir, ya pues, oye, tal por cual. No, cuando hay tranquilidad, a ver, muchacho, estás haciendo esto mal, ¿no? O a ver, fulano, estás haciendo esto mal, corrígete. Eso es la función del chef. A eso se refiere con don de mando. Yo tengo que lograr que mi personal a cargo haga lo que yo requiero que haga. No lo que yo quiero, sino lo que se requiere que haga. Ojo, ¿ya? Trato amable a su personal, amable. En el momento de la presión, en el momento más álgido de la presión, obviamente, apúrese, qué cosa está creyéndose usted, tal y cual, y todavía su aderezo por ahí, ¿no? Su ajo, su cebolla, porque ya saturado el chef. En ese momento, luego te va a tratar con la misma simpatía de toda la vida. Es en el momento en el que está viendo que las cosas no están funcionando donde él tiene que empujar, y si tiene que aderezarlos, los va a aderezar. O sea, así es el chef. No es que, oye, no, qué hijito lindo, precioso, no te equivoques. No, no esperen eso de un chef, porque no los van a tratar así. Pero lo van a tratar así cuando se requiera. No es que permanentemente los van a tratar así. Ojo, es muy diferente, ¿ya? Y consciente de la labor que representa y de la imagen de la empresa en la que labore. A eso les decía, ¿no? Sucede de que, y lo van a escuchar mucho, primero, el dueño del negocio. Segundo, el administrador, ¿no? O gerente del negocio. Tercero, el cocinero. Así, ese es el orden. Nosotros vamos en tercer lugar. Ahí. O sea, no está el dueño, entra el administrador. Si no está el dueño, el administrador es el chef, el cocinero, el que va a tomar las decisiones. Así es, ese es más o menos el orden, ¿no? La importancia. Entonces tenemos que ser conscientes de esa importancia en la empresa en la que estamos laborando, en la que estamos representando. ¿Por qué? Porque esa empresa está detrás de nosotros. Entonces me porto bien, soy honesto, limpio, educado, trato amable, todas las cosas que me está requiriendo. Y cuando hablamos de la parte de experiencia, entonces, ¿qué quiere decir? Amplio conocimiento sobre gastronomía. Y amplio conocimiento no quiere decir que solamente sé de gastronomía, no. Si me dicen, oye, los platos de este plato que estás haciendo tiene historia, claro que tiene historia, y le cuentas, ¿no? Mira, la historia de este plato es así, asá, acuyá, en tal año, tal chef. Oye, qué bonito, ¿no? Oye, sí, efectivamente. O de repente, oye, ¿y para qué le pones alcachofas a la ensalada? ¿Para qué sirve la alcachofa? Ah, no sé, sale rico. No puedes responder así. Te tienes que decir, oye, las alcachofas son un excelente depurador del hígado. Ah, qué bien. Y además son deliciosas. Sí, efectivamente, son deliciosas. Y encima son buenas para el hígado. Ah, qué bien. Quiere decir que maneja, que tiene conocimiento sobre eso que está haciendo, ¿no? Entonces, eso es, tengo que saber. Yo no puedo decir, ah, no, porque así es la receta. Pero oye, ¿pero por qué? Pues ¿a qué se debe? ¿Por qué le pones, no sé, zanahoria? Ah, porque es buena, es rico, le da gusto. No. Oye, la zanahoria es rica en betacarotenos. ¿Qué hacen los betacarotenos? Hacen que tu piel se mantenga sana y que pueda coger los rayos del sol y que se pigmente de buena manera. Por eso hay que comer zanahoria. Ah, qué interesante. De eso se trata, chicos. No se trata de decir así, porque la receta dice que se ponga así, porque le da un bonito color. No, tiene que haber algo detrás. Le puede dar un bonito color, la presentación es excelente, la zanahoria tiene un lindo color naranja, aporta X, Y y Z. Pero si alguien me pregunta algo más, sí, efectivamente, oye, la zanahoria es muy rica en betacarotenos. Ah, y los betacarotenos tienen que ver con la piel. Ah, qué bien, o sea, sí, efectivamente sí sabe su chamba, ¿no? Como diría. Pero si yo voy a decir, ah, no sé,
así me dijo la chef, o así me dijo mi profesor, o así está en la receta. No puedo contestar así, ¿correcto? No es una buena respuesta. Conocimientos de materiales de trabajo para su mejor uso. O sea, tengo que saber cómo voy a manejar el horno, cómo voy a manejar la licuadora, la batidora, el sartén, el wok, la parrilla. Tengo que saber, ¿correcto? O sea, no es cuestión de que ya, como sea, como salga, no importa si se malogra, si se rompe. Si estoy usando un sartén de teflón, ¿qué voy a usar? Tendré que usar pues una espátula de nylon, no voy a usar una espátula de metal porque voy a arañar el teflón y voy a malograr, ¿correcto? De eso se trata, o sea, eso es el manejo, y eso es un sartén de teflón que es algo sencillo, ¿no? Más allá hay otro tipo de herramientas, hay otro tipo que tengo que aprender a manejarlas. La primera herramienta que tengo que aprender a manejar es el cuchillo, ¿no? Es mi amigo fiel, el cuchillo, ¿correcto? Mi amplio conocimiento sobre las labores que desempeña su personal a cargo. O sea, amplio quiere decir que si yo digo, oye, fulanito, oye, Manuel, tú vas a hacer, se me ocurre, tú vas a picar los tomates, los vas a cortar en rodajas, todo esto. Yo ya le ordené, entonces voy y veo y verifico. Y lo veo a Manuel que está graneando arroz. Manuel, te mandé a cortar las rodajas de tomate. Si tú ves que está graneando arroz y no le dices nada, él va a decir, ay, el chef no sabe nada. Pero si tú le dices, Manuel, te mandé a cortar las rodajas de tomate. Y él te va a decir, no, chef, es que el que tenía que hacer el arroz no vino. Y entonces yo voy a dejar cocinando el arroz y luego voy a hacer mis rodajas de tomate. Ah, bueno. Pero si tú no le dices nada, Manuel tampoco dice, bueno, ¿sabes qué? No hice las rodajas de tomate porque tuve que hacer el arroz, porque el que tenía que hacer el arroz no vino. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que yo te mandé a hacer? Entonces, es conciencia de lo que cada uno tiene que hacer. Yo sé que Periquito llega temprano y tiene que prender la luz de la cocina, tiene que revisar las congeladoras, tiene que revisar el gas, tiene que revisar todo. Perfecto, yo verifico, hay una llamada. ¿Cómo estás, Periquito? ¿Ya llegaste? Sí, chef, ya revisé, ya hice, ya puse. Muy bien. Ese es mi trabajo. O sea, estar consciente de lo que cada uno de la gente que trabaja conmigo, ¿no? Tengo que estar controlando, vigilando. Ese es el trabajo del chef, o sea, no es fácil, ojo, no es fácil. Muy bien. Cuando hablamos de cómo se prepara una cocina profesional, hay técnicas, ¿correcto? Dentro de la cocina hay técnicas, ojo. Sí hay técnicas, pero sobre la técnica va a primar que la lógica, ¿no? Entonces eso se llama la lógica de una cocina. ¿Cómo es la lógica en una cocina? Entonces, obviamente, la lógica viene con la organización de una cocina. Y entonces, ¿qué es una organización? Es el encadenamiento lógico ¿de qué? De fases esenciales para empezar a qué? A controlar, y no que va a empezar con qué? Con controlar y pesar los insumos. Si yo les he hablado de que mínimo puedo poner 100 gramos de pescado para un ceviche, tengo que pesarlos. Yo no voy a decir, acá habrá 100 gramos. Sí, yo creo que sí. No, lo voy a pesar para que efectivamente hayan 100 gramos para cada comensal. ¿Qué pasa si a uno, yo lo hago al tanteo y a uno le pongo 100 gramos y al otro le pongo 120? ¿Mm? Va a notar, ¿no? Va a decir, oye, a él le han puesto más y a mí me han puesto menos. O sea, ¿qué pasó acá? Entonces, todos deben de tener 100 gramos de pescado. De esa manera no hay error ni falla, ¿no? Entonces, debo de pesar los insumos, ¿correcto? Debo pesar los insumos. Para eso es, o sea, si yo voy a tener que pesar igual, ¿no? Nos van a enseñar a pesar, hay que pesar los insumos, hay que hacer, cuando hagan costos, el profesor les va a decir, ¿cuántos gramos de sal? Pero a mí qué me importa, pues es una cucharadita, pero ¿cuánto pesa? Tengo que tener una idea. Ah, ya fácil, ¿cuánto pesa una cucharadita de sal? Oye, más o menos entre 7 y 8 gramos pesa una cucharadita de sal, ¿no? Ah, ya tengo esa idea, más o menos 8 gramos. Pero eso va a depender de ustedes, o sea, eso no depende de que el profesor les diga, una cucharadita de sal pesa tanto, ¿no? No, pésenlo ustedes. Una balanza no cuesta mucho, no es muy cara, pues hagan su primera inversión, compren y tengan una idea, cuánto es 100 gramos, cuánto pesa una papa. Eso es básico. O sea, mi plato lleva 80 gramos de papa. 80 gramos de papa, la gente dirá, oye, tanto. Otra gente dirá, oye, tan poquito. Pero es que ¿cuánto pesa una papa? Para no poner ahí, la preparación lleva una papa mediana, tú le estás poniendo exactamente, lleva 80 gramos de papa. Vaya, ¿cuánto es eso? Tengo que tener una idea de cuánto es 80 gramos de papa, ¿ya? Entonces, eso, empieza por eso, por el pesado, por la organización, por controlar el peso de los insumos, porque la mayoría de hoteles, restaurantes trabajan por peso,
¿correcto? Nadie te dice, oye, hay que granear 5 tazas de arroz. No, hay que granear 1,5 kilos de arroz. Ah, ya, entonces 1,5 kilos de arroz. Entonces tengo que pesarlo, tengo que aprender a pesar porque voy a preparar 1,5 kilos de arroz. Eso me están diciendo que prepare. Así funciona, ¿no? Así se funciona en un restaurante, todo es por peso, ¿correcto? Entonces, de ahí que el profesor de costos les va a exigir, pues, pesos, ¿no? Pesos, que pese, tiene que pesarse todo. Muy bien, muy bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Almacenar lo que he comprado. Si he comprado algo, lo voy a almacenar, ¿de acuerdo? A ver, chicos, nos vamos a quedar ahí un ratito, vamos a descansar unos 10 minutitos, estiren las piernas, estírense, tómense un vaso de agua, ¿no? Y a las 11 volvemos. Yo solamente voy a cerrar la el audio y la pantalla, ¿correcto? Nada más, lo demás lo voy a dejar tal cual y a las 11 volvemos para que nos relajemos un ratito, ¿correcto? Porque no, definitivamente esto bonito, bonito no es, de repente interesante, pero va a llegar un momento en que va a quedar aburridito, ¿no? Entonces, para que eso no pase, nos vamos a dar estos 8 minutitos para estirarnos, para relajarnos un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, 11, por favor, gracias.